Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de hoy, que se trata de cirugía de mínima invasión en glaucoma y nuestra experta ponente es la doctora Aleida Molina. Ella hizo la especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación y hizo también la subespecialidad en glaucoma y hizo después un fellowship en España con el doctor Alicante de cirugía de mínima. Sí, no, perdón, técnicas quirúrgicas avanzadas en glaucoma, ¿no? Muchas gracias a Leida por tu tiempo y por la exposición. Gracias. Empezamos. Pues muchas gracias por la invitación a la sociedad. Voy a empezar diciendo que no tengo ningún conflicto de interés y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de los MICs, que son las cirugías de mínima invasión en glaucoma. Bueno, iniciaré con que glaucoma pues es la primera causa de ceguera irreversible en el mundo. Actualmente alrededor del 3 al 5% de la población mayor de 40 años pues cursa con esta enfermedad. Estamos hablando de alrededor de 76 millones de personas en el 2020 y pues se ha proyectado que para el 2040 existan alrededor de 112 millones de personas. Sabemos que es una neuropatía óptica crónica y progresiva que se va a caracterizar por daño al nervio óptico y esto se va a manifestar con una pérdida visual que va de periferia al centro y pues las células ganglionares sufren una muerte progresiva. Okay. Sabemos también que pues, la presión intraocular es la principal causa de estas células ganglionares. Sigue siendo una fisiopatología muy compleja porque existen tanto factores intrínsecos como extrínsecos que se ven asociados a esta enfermedad. Sin embargo, sabemos que la reducción de la presión intraocular es la principal estrategia para tratar el glaucoma y sabemos que también es la única manera que tenemos ahora de poder detener la progresión del glaucoma. Bueno, vamos a empezar con la evolución del tratamiento. Existe actualmente pues un algoritmo que vamos a ir haciendo este tipo de tratamientos de forma escalonada, de lo menos invasivo a lo más invasivo, iniciando con un hipotensor tópico. Después de eso, si vemos que hay progresión, no llegamos a las presiones meta necesarias, pues podemos agregar otro tipo de hipotensores tópicos que ya vienen en combinaciones fijas. Después de eso podemos pasar a aplicar algún tipo de láser y con esto aquí me voy a detener un poquito con el SLT y pues pueden ver ahí marcado algo que se llama LIGHT. El LIGHT es un estudio que también está cambiando un poquito el paradigma de cómo se debe tratar y lo que propone este estudio, lo que se ha visto, es que el SLT es una primera opción de tratamiento antes de iniciar con algún tipo de hipotensor tópico. ¿Okay? A largo plazo se ha visto muy buena respuesta en la presión intraocular y pues también esto nos hace pues, prolongar un poquito el tiempo en el que vamos a exponer al paciente a algún tipo de hipotensor tópico, principalmente tratando pues de cuidar la superficie ocular. Después de eso pues vienen los MICs, que es justamente aquí donde van a cerrar esta brecha que existía o que existe entre el láser y las cirugías filtrantes tradicionales, y con esto me refiero específicamente a la trabeculectomía o a cualquier tipo de dispositivo de drenaje, válvula de Ahmed, Barbelt y pues una nueva que llegará próximamente a México, que es la válvula de Paul. Entonces, antes de llegar a esto, sabemos que son pues los gold estándar en cuanto al tratamiento y el control de la presión intraocular. Sin embargo, también sabemos que pues hay muchas complicaciones tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, pues normalmente nos detenemos un poco antes de irnos luego a algún tipo de cirugía filtrante. En cuanto al tratamiento de glaucoma, pues dentro de los hipotensores tópicos estamos también viendo que hay mucho avance, nuevas moléculas, añadiendo óxido nítrico como es el latanoprospunod o inhibidores de rosinasa como el netarsudil o el ripazudil. Entonces vamos a analizar un poquito más adelante cómo la tendencia actual en glaucoma es ir tratando un poquito de cambiar este algoritmo tradicional con el que hemos estado pues los últimos años. Bueno, vamos ya a entrar directamente a lo que es MICS. MICS es el término que se acuñó en el 2009 por el doctor Ahmed, que quiere decir pues cirugía de mínima invasión para glaucoma. Y pues este tipo de procedimientos o dispositivos realmente pues se buscaron
por tratar de tener distintas alternativas que fueran eficaces al momento de bajar la presión intraocular, pero que también tuvieran menos riesgo de complicaciones. Y actualmente pues no se ha definido específicamente qué puede entrar dentro de los MIGS. Al principio solamente eran dispositivos que podían ser por AVE interno. Actualmente vamos a ver que hay otros dispositivos por otros tipos de abordaje y aún así se siguen considerando MIGS. Dentro de las características principales que sí vamos a ver dentro de todos los MIGS serán los siguientes. Hay un trauma mínimo en los tejidos, tienen un buen perfil de eficacia, perfil alto de seguridad, una rápida recuperación, que eso también es muy importante, porque las cirugías tradicionales, ya sea las válvulas o las trabeculectomías, pues sabemos que a veces la recuperación es un poco complicada porque pueden existir ciertas complicaciones que se pueden ir presentando a lo largo del posoperatorio de nuestros pacientes. Y bueno, también algo importante de los MIGS es que son dispositivos o técnicas quirúrgicas con una curva de aprendizaje muy corta. Bueno, dentro de las clasificaciones de los MIGS, estos van a ser específicamente por dos situaciones: el sitio de acción en donde van a actuar y también el mecanismo de acción. Actualmente tenemos una gama súper amplia de opciones en cuanto a los MIGS y los vamos a poder dividir pues justamente en el sitio de acción. Por ejemplo, aquellos que son algún tipo de iStent o algún tipo de pues bypass a nivel de la malla trabecular, como sería, por ejemplo, ahí el iStent, el Lightrus, el Travectom, el Cajuc, el GAT, ELT. Muchos de estos dispositivos, pues desafortunadamente no están todavía en México, pero bueno, a saber que existen, ¿vale? Después, en el canal de Schlemm, pues existía el iTrack, o existe, tampoco está disponible. A nivel del espacio supracoroideo estaba el CyPass, que sabemos que ya también se retiró del mercado por pues esta pérdida de células endoteliales que vimos. Aquellos que actúan a nivel del cuerpo ciliar, que es la endociclofotocoagulación, el láser micropulsado transescleral, y los MIPS. Ay, perdón. Aquí. Y los MIPS. Este es otro término que es bastante reciente, del 2021, que también se refiere a estas cirugías de mínima invasión, pero que van a ir asociadas a una ampolla. ¿Okay? Dentro de estos tenemos, por ejemplo, al Shen, al PreserFlow o al Express. ¿Okay? Entonces, probablemente van a estar también escuchando mucho este término de MIPS y bueno, aquí la única diferencia es que son dispositivos o técnicas quirúrgicas de las cuales pues sí nos vamos a tener que apoyar de una ampolla. Los mecanismos de acción pues son distintos. La mayoría de ellos pues en realidad es aumentar el flujo de salida. Normalmente los de la malla trabecular pues es algún tipo de iStent que hace que haya menos resistencia a nivel de la malla trabecular, lo que hace que pues haya un mejor flujo de salida. Aquellos, por ejemplo, del cuerpo ciliar sí van a tener cierta reducción en la producción del humor acuoso específicamente. Y bueno, nos centraremos en 4 principales, no vamos a hablar de todos ellos, me voy a enfocar en 4 principales que justamente son los que contamos aquí en México y que pues en realidad podemos estar utilizando. Entonces, pues como les comento, toda esta es la lista de los MIGS que actualmente están disponibles. Más o menos empezó todo esto de los MIGS en el 2004 y pues dentro de los últimos dispositivos que tenemos, pues es por ejemplo el PreserFlow que acaba de salir en el 2021 y que como les comenté, pues a México acaba de llegar hace más o menos 4 meses. Entonces, cada uno, pues aquí son una breve descripción de los dispositivos, sus mecanismos de acción, que les digo, en realidad la mayoría pues es este bypass o esta vía de salida que ayuda a que haya una mejor filtración del humor acuoso a través de la malla trabecular, y las indicaciones, ¿no? Eso también vamos a ver un poquito más adelante. Todavía no hay consensos, todavía no hay indicaciones tan específicas para cada uno de los iStents, pero pues en realidad la mayoría se empezaron a utilizar en glaucomas primarios de ángulo abierto que van de leves a moderado. Sin embargo, vamos a ver que también existen algunos que nos pueden ofrecer la reducción de la presión de manera muy importante y que dentro de los glaucomas severos pues también tienen cierta utilidad. Bueno, ventajas y limitaciones.
Pues en realidad las ventajas que estamos viendo en los MIGS o que podemos obtener de los MIGS es que hay un mayor perfil de seguridad. Eso quiere decir que estamos viendo menos complicaciones relacionadas con las cirugías o con los dispositivos. Hay un menor tiempo de recuperación, que esto al final de cuentas pues se traduce en una mejor calidad de vida para el paciente. Y pues algunas limitaciones que tenemos actualmente con los MIGS es que todavía no hemos alcanzado a igualar la reducción de la presión intraocular respecto a la trabeculectomía o un dispositivo de drenaje. Tenemos pues ciertos estudios, ciertos resultados, pero la efectividad a largo plazo en realidad tampoco tenemos grandes datos y bueno, la rentabilidad, ¿no? O sea, el costo también, esto es muy importante, principalmente pues en los dispositivos más novedosos. En cuanto a las indicaciones o contraindicaciones, vamos a hablar de manera general, ¿no? Cada dispositivo tendrá sus indicaciones y sus contraindicaciones más específicas, pero bueno, en general les comenté, empezamos a utilizarlos en glaucomas primarios de ángulo abierto, de leves a moderado, y el target de pacientes en los que normalmente podría ser una buena indicación empezar con algún mix es, por ejemplo, aquellos pacientes que tenemos con hipotensores tópicos que empiezan a presentar cierta intolerancia a los medicamentos, cuando tenemos un mal apego a tratamiento. Y esto también es importante porque ya hay muchos estudios que le dan un poquito más de eficiencia en cuanto a reducción de la presión las 24 horas del día a todos los dispositivos o todos los MIGS o trabeculectomías o dispositivos de filtración respecto al uso de hipotensores tópicos, ¿no? Entonces, sabemos que hasta el 50% de nuestros pacientes tienen mal apego a tratamiento. Entonces, las presiones que realmente estamos viendo en consulta puede ser que no sean las reales y que también a lo largo del día esté habiendo cierta fluctuación en las presiones intraoculares. Y bueno, con los MIGS se ha estudiado esto y sí se ha visto que hay un mejor control de la presión intraocular a lo largo del día. Y bueno, otra de las indicaciones, pues aquellos pacientes que ya tienen cataratas, son cirugías que muchas veces se pueden realizar en conjunto y que esto pues también es un beneficio para el paciente. En cuanto a las contraindicaciones, pues pongo aquí glaucoma avanzado entre paréntesis porque ya veremos que existen ciertos MIGS que se pueden utilizar en estos casos de glaucomas avanzados, glaucomas refractarios o cuando las presiones intraoculares son muy altas. Glaucomas uveíticos no controlados o todo lo que causa algún tipo de afección inflamatoria a nivel del globo ocular, pues en realidad lo que hace es que haya pues una mayor tasa de falla, ¿no? Principalmente en aquellos asociados a ampollas, entonces pues preferimos también evitar este tipo de glaucomas. Glaucomas neovasculares, también habrá unos que sí se puedan llegar a utilizar en este tipo de glaucomas, y glaucoma de ángulo cerrado también pongo ahí pues un signo de interrogación. Mucho es ver cómo está la condición del ángulo, ¿no? Si es un glaucoma de ángulo cerrado que tiene iridotomías, que tal vez ya hay una buena apertura del ángulo, aquellas cirugías pues angulares en las que sí necesitamos identificar muy bien todas las estructuras, pues podrán llegar a ser buenos candidatos, ¿no? Entonces son en realidad pues indicaciones o contraindicaciones muy, muy relativas y muy generales. Voy a empezar hablando con la ciclofotocoagulación con láser micropulsado transescleral y me voy a enfocar principalmente en el Iridex, ¿ok? Este es un tratamiento con láser no incisional. Este es un láser diodo de 810 nanómetros y lo importante de este tipo de láser es que la energía va a estar dividida en una serie de pulsos cortos y repetitivos. Eso quiere decir que el suministro de energía va a tener un tiempo on y un tiempo off, y esto lo que va a hacer es que no haya un calentamiento excesivo de los tejidos adyacentes y por lo tanto vamos a tener un daño mínimo colateral. Bueno, este es una pequeña animación acerca del láser. Es un láser que evidentemente pues va a través de la esclera, es un láser diodo que va a ir directamente a las células pigmentarias, destruyendo estas células pigmentarias, pero a la vez también va a haber una remodelación de la matriz extracelular con la que se va a aumentar el flujo de salida del humor acuoso a través de la malla trabecular. Entonces,
Este digamos que sería el procedimiento. Como sí hay cierta quemadura a nivel del cuerpo ciliar, pues normalmente lo hacemos en quirófano bajo sedación y reforzamos con anestesia, ya sea perivulvar. Normalmente, ¿le podemos poner? Gracias. Entonces, esta sonda viene, digamos, esta sonda es la MP3, que sería la segunda generación de sondas, que específicamente el láser lo va a tener a 3 milímetros de limbo, donde nosotros esperamos que esté el cuerpo ciliar para que vaya el láser dirigido hacia estas células pigmentarias y que no haya ningún tipo de daño o quemadura en los tejidos adyacentes. Normalmente, pues lo que hacemos es poner mucho meticel sobre la superficie porque parte de la buena eficacia de este láser es que haya un buen acoplamiento entre la sonda y entre el globo ocular. Muchas veces también utilizamos gotas vasoconstrictoras para que los vasitos pues no absorban cierta energía. Y lo que ven marcado aquí pues es, marcamos los meridianos de M de las 3 y M de las 9, porque ahí están los vasos y los nervios ciliares posteriores, ¿ok? Igual, pues actualmente no hay parámetros estandarizados de cómo debe de ser o cómo debemos de aplicar este tipo de láser, pero bueno, este fue el último consenso que se dio desde el 2023, en donde hacen ciertas sugerencias respecto a la potencia, respecto al tiempo. Entonces, ellos están recomendando que la energía sea entre 2000 y 2500 miliwatts. El ciclo de trabajo, que es esto que les decía, que son los pulsos en donde están on y off, normalmente viene por default y lo manejamos a 31.3%. Y aquí, pues otro de los parámetros que nosotros podemos variar, pues es el tiempo, ¿no? Normalmente está entre 90 y 120 segundos. Hemos visto que menos de esto, la presión intraocular no baja lo suficiente, pero si subimos mucho el tiempo, puede haber más riesgo de complicaciones. Entonces nos estamos moviendo alrededor de 20 y 120 segundos y para tomar la decisión de cuánta energía o cuánto tiempo vamos a utilizar, es muy importante saber la presión intraocular preoperatoria, ¿no? Entonces, la presión intraocular preoperatoria, digamos que va a ser nuestro punto para realmente saber qué tanta energía o qué tanto tiempo vamos a dar por hemisferio. Lo que sí recomiendan, pues también, y salió esto en este consenso, es que la velocidad de barrido sea de 20 segundos por hemisferio. Eso quiere decir que por cuadrante vamos a estar 10 segundos, ¿no? Entonces 10 segundos por cada cuadrante, haciéndolo de extremo a extremo 20 segundos. Y normalmente con este láser hemos estado viendo que hay una reducción de la presión intraocular aproximadamente entre el 25 y el 35%, con una tasa de éxito del 75 al 85% y con un porcentaje de complicaciones muy, muy bajito. Ok, entonces vamos a ver un poquito la evidencia que, como les decía, pues realmente la mayoría de los estudios que actualmente tenemos de MIGS, el tiempo de seguimiento es muy corto, la mayoría son a 1 año, 5 años, algunos 7 años. Este es pues uno de los estudios que tiene mayor tiempo de seguimiento, que más o menos son resultados a 5 años, y aquí lo que se compara son glaucomas primarios o glaucomas secundarios, y normalmente en todos los estudios lo que vamos a ver pues es esta tasa de éxito, ¿no? La tasa de éxito para nosotros está considerada que haya una reducción del 20% respecto a la presión intraocular basal, o que las presiones intraoculares estén entre el 6 y el 20 milímetros de mercurio. Entonces, bueno, este es de los únicos seguimientos a largo plazo, les digo, en realidad pues es un tiempo corto, ¿no? 5 años, pero bueno, aquí podemos ver que todo lo que está en rojo son los glaucomas secundarios, lo que está en azul son los glaucomas primarios, y bueno, las líneas en realidad nos van a marcar pues las presiones o cómo se comportó la presión a lo largo de estos 5 años, y las barras el número de medicamentos, ¿no? La reducción en el número de medicamentos. Entonces podemos ver que en realidad pues los glaucomas secundarios estaban con presiones basales alrededor de 28 y que pues sí tuvieron una reducción importante en el primer mes, en el mes 6, al primer año. Hay que considerar que este estudio también
justamente en el primer año y en el segundo año tuvieron una reintervención, ¿ok? Este es un tipo de láser que sí se puede repetir. Lo más común es que a partir del primer año sí empecemos a ver nuevamente que empieza a subir un poquito la presión intraocular, pero es un tratamiento que se puede volver a repetir en múltiples ocasiones. Obviamente cada vez que repitamos el tratamiento pues va a ir perdiendo un poquito de efectividad, pero bueno, en realidad ellos sí encontraron que una reducción de la presión intraocular basal promedio alrededor del 30%. La tasa de éxito a 5 años pues fue del 63.1% y normalmente los pacientes que antes del tratamiento pues estaban en alrededor de 3 medicamentos, ¿no? Más o menos sí podríamos estar pensando que los pacientes tenían ya un tratamiento máximo y pues al final al menos 1 o 2 medicamentos fueron los que se llegaron a quitar. Este es otro artículo que me pareció muy interesante porque este sí se hizo aquí en población mexicana, ¿ok? Este se hizo en el APEC y en el INR. Y acuérdense que como este tipo de procedimientos sí es totalmente, digamos, focalizado hacia las células pigmentarias, pues sabemos que esto puede variar entre poblaciones. Entonces, tener también este tipo de estudios en población mexicana me parece muy interesante. Y aquí pues sí podemos, en la primera tabla pues podemos ver que también hubo distintos tipos de glaucoma que se incluyeron. ¿Se acuerdan que yo había comentado el neovascular? Este es uno de los mix en los que tenemos mucha más indicaciones, ¿ok? O tenemos otro tipo de glaucomas que podemos incluir, hasta glaucomas congénitos, neovasculares, glaucomas de ángulo cerrado, y que sabemos que tienen muy buen resultado a largo plazo. De hecho, los glaucomas neovasculares y los glaucomas secundarios fueron los que tuvieron tasas de éxito más altas. Obviamente, pues también pudo haber influido que son glaucomas que entraron con presiones intraoculares basales mucho más altas y esto también vieron que es un predictor significativo de éxito. Entre más alta esté la presión intraocular basal, probablemente tengas mucho más éxito, pero bueno, ahí también influye en que estás modificando parámetros tanto de poder como de tiempo. Las complicaciones más frecuentes que reportaron, pues edema corneal en un paciente, inflamación prolongada en cámara anterior y pues edema macular quístico. Y pues vemos que la reducción de la presión intraocular basal al año, es un estudio que se hizo a un año, pues fue casi el 40%, con una tasa de éxito del 87.7 a 6 meses y una ligera reducción pues al año, ¿no? Lo que les decía, normalmente sí al año lo que vemos es que empieza a bajar un poquito, más bien a subir un poquito la presión intraocular y ahí es cuando valoramos qué otra estrategia pues vamos a necesitar y muchas veces pues el láser micropulsado se puede llegar a repetir. El segundo mix del que voy a hablar es de la goniotomía Cajuc, el Cajuc Dual Blade. Este es un cuchillete que pues tiene 2 cuchillas. Tiene también, tiene 2 cuchillas, tiene esta plaquita y esta rampita con el propósito de nosotros enganchar, estirar y cortar una tira de la malla trabecular de la forma más limpia, que haya el daño mínimo a los tejidos adyacentes comparado con una goniotomía normal, ¿no? La base de esta plaquita mide alrededor de 230 micras de ancho y normalmente sabemos que el canal de Schlemm mide alrededor de 250. Entonces es un tamaño, digamos, casi perfecto para nosotros poder acoplarnos y hacer un corte a nivel de la malla trabecular. Normalmente lo que quitamos pues son alrededor de 3 a 4 meridianos de la malla trabecular y el mecanismo de acción pues es que aumenta nuevamente el flujo de salida del humor acuoso porque vamos a quitar la zona de mayor resistencia a nivel del ángulo, ¿no? Hay esta disminución de resistencia, entonces mejor flujo de salida directo al canal de Schlemm y a los vasos colectores. Bueno, entonces este en realidad pues es el cuchillete, le podemos dar. Entonces, este es el cuchillete, les comento lo de los 2 cuchillitos, la rampita, y bueno, esta sí es una cirugía angular que se puede hacer en combinación con la FACO. Entramos muchas veces en la misma incisión
Y lo que vamos a hacer pues es justamente localizar la malla trabecular. Aquí estamos entrando en la incisión de la FACO, colocamos nuestro goniolente y localizamos la malla trabecular. Ahí digamos que nos anclamos y lo que hacemos pues es un movimiento, ahí se alcanza a ver cómo se desprende la mallita trabecular. Es un movimiento firme, continuo, que más o menos les digo abarca de 3 a 4 meridianos, ¿ok? Muchas veces puede existir cierto sangrado, entonces dentro de las complicaciones más frecuentes que vemos en este tipo de mix, pues es un pequeño ifema, ¿no? Que al día siguiente pues lo podemos observar. Sin embargo, pues es un ifema pequeño que se puede resolver sin ningún problema en las siguientes semanas. Y bueno, aquí normalmente las indicaciones más específicas son obviamente pues glaucomas primarios de ángulo abierto, algunos glaucomas por pseudoexfoliación, algunos glaucomas pigmentarios y glaucomas secundarios. Los que en realidad están relativamente contraindicados pues sería el glaucoma primario de ángulo cerrado. Les digo, pues lo principal siempre es hacer una gonioscopía, ¿no? Para poder evaluar realmente si el paciente es un buen candidato o no a este tipo de mix. Y bueno, también aquellos que tienen cierta inflamación ocular no son tan buenos candidatos. Glaucomas congénitos pues tampoco, o cuando existe alguna opacidad corneal, que eso es también muy importante. Lo más importante aquí pues es una buena visualización del ángulo para que este tipo de procedimientos sea exitoso. Bueno, aquí traigo también otro estudio en donde pues podemos ver que el resultado es un seguimiento a 6 años, que les digo, normalmente los MIGS tienen pues seguimientos un poquito cortos comparado con otro tipo de procedimientos, pero bueno, en la primera tabla podemos ver que la presión intraocular inicial estaba más o menos alrededor de 18 y que después de este tiempo pues se mantuvo en el tiempo alrededor de 13, 14, a los 72 meses pues reportaban que la media estaba alrededor de 14 milímetros de mercurio. El número de medicamentos nuevamente, la mayoría de los pacientes entraban con 1.3 medicamentos y muchas veces pues sí se pudo llegar a quitar por completo estos medicamentos. La reducción de la presión intraocular basal es alrededor del 28%, la tasa de éxito a 46%, que podemos observar pues en esta gráfica de supervivencia. Normalmente pues es una buena tasa de éxito en el tiempo y la reducción de los medicamentos pues alrededor del 30.8%. Este es un metaanálisis también que compara justamente la FACO solita o el procedimiento en conjunto que sería FACO contra CAJUC. Aquí pues lo que podemos ver es que definitivamente haciendo una cirugía combinada vamos a tener mayor reducción de la presión basal y también mayor reducción de los medicamentos. Entonces, en aquellos pacientes que ya sabemos que hay un poco de catarata, pues también empezar a considerar estos mix porque es un doble beneficio al paciente en un mismo tiempo quirúrgico con buenos resultados, tanto en la presión intraocular, en la reducción de los medicamentos y muchas veces también al quitar tratamiento hipotensor mejora la superficie ocular y eso hace que los lentes intraoculares pues también el rendimiento se optimice, ¿ok? El otro de los dispositivos del que voy a hablar, pues es del iStent. El iStent ya tiene pues muchos años en el mercado, sin embargo, pues ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Este es el iStent de primera generación, que era como una especie de snorkel que nosotros teníamos que enganchar literalmente en la malla trabecular y que lo íbamos avanzando a través del canal de Schlemm, facilitando pues un mejor flujo. Sin embargo, en la práctica era complicado, ¿okay? O sea, sí era un dispositivo que la curva de aprendizaje no era tan fácil, había muchas malposiciones de los dispositivos, solamente venía un dispositivo, entonces las presiones intraoculares tampoco estaban siendo tan favorecedoras. Por lo tanto, perdón, ¿podemos regresar? Por lo tanto, pues posteriormente se lanzó lo que es el iStent Inject. Aquí, pues lo más importante es que se presenta con una forma totalmente rediseñada a la primera generación.
Y este cambio pues sí hizo que el iStent Inject fuera mucho más eficaz porque digamos, el posicionamiento del dispositivo era mucho más fácil y también pues el cómo estaba sacando el flujo del humor acuoso pues también ayudó a que la reducción de la presión intraocular fuera más importante. La tercera generación, que es la que actualmente tenemos, es el iStent Inject W, que la principal diferencia respecto al de segunda generación es que la base es mucho más ancha, ¿ok? La base de segunda generación era alrededor de 230 micras y lo único que cambia aquí es que pues ya es de 360 micras y hace que se garantice un mejor posicionamiento y un seguimiento, porque muchas veces también la base era tan pequeña que al momento de hacer una gonioscopía de seguimiento, pues ya ni siquiera veíamos el iStent si estaba, si no estaba, si estaba bien colocado o no. Y también pues estos iStents ya vienen precargados, trae 2 dispositivos por, digamos, inyector, entonces eso también garantiza que haya una buena reducción de la presión intraocular, pero también si en un momento determinado hay cierto mal posicionamiento o que no esté funcionando del todo uno de los iStents, pues al menos está el otro. Este es un microbypass que mide menos de 1 milímetro, es de titanio no ferromagnético y está recubierto con heparina. El lumen central de estos iStents es de 80 micras, ¿ok? Dentro de los dispositivos que vamos a ver que hay cierto lumen, pues es es el, digamos, el más grande, el de 80 micras. Y vamos a ver ahorita, podemos darle al video, por favor. Que bueno, tiene estos 4 puertos de salida, que estos van a ir justamente en el canal de Schlemm. Entonces, aquí lo que se hace nuevamente en la misma incisión de la FACO, podemos ingresar con el cargador y vamos a ver que tiene, ponemos nuestro gonio lente nuevamente, es una cirugía angular y tiene una pequeña puntita, que es justamente la que vamos a dirigir a la zona en donde vamos a colocar o a posicionar nuestro iStent. Hay que hacer una presión ligera para realmente saber que estamos colocándolo de manera adecuada y vamos a ver que también pues existe su curva de aprendizaje, porque muchas veces el posicionamiento de estos iStents, pues si no estamos colocando adecuadamente puede llegar a rebotar o muchas veces queda un poco más salido o muchas veces también lo inyectamos de más y digamos que el iStent sí tiene las medidas específicas en realidad para justamente lo que les decía, estar desembocando directamente en el canal de Schlemm y que haya un mejor flujo del humor acuoso. Estos iStents se ponen con una diferencia de meridianos, digamos, de dos meridianos de diferencia y normalmente todos estos tipos de dispositivos o todo lo que es cirugía angular vamos a estar trabajando en el cuadrante nasal. Ahí podemos encontrar también la mayor cantidad de vasos colectores, entonces al nosotros modificar esta vía o hacer que haya un mejor flujo, pues pues garantiza que haya un mejor control de la presión. Esta es una de las cirugías, nuevamente, se puede hacer en conjunto con catarata o se puede hacer simplemente, se puede colocar simplemente el dispositivo. Entonces, nuevamente por la incisión de 1 milímetro, identificamos, pues colocamos nuestro gonio lente y les digo, lo principal es identificar las zonas de la malla trabecular. Hacemos un ligero toque para así que haya cierta presión sobre esta, pero que no sea tan excesiva y que tampoco estemos flotando y que vayamos a poner el iStent pues de manera inadecuada. Entonces ahí hacemos una ligera presión sobre el inyector, sale disparado. Y normalmente pues también lo que sugieren es que al momento de retirar el inyector pues lo hagamos de una forma lenta y controlada para no traernos nosotros mismos el iStent. Nos movemos a 2 meridianos y ahí nuevamente pues repetimos el procedimiento, ¿no? Hacemos este toque sobre la malla, que haya cierto pues buena posición perpendicular y nuevamente apretamos el inyector, sale directo el dispositivo y nos retiramos lentamente, ¿no? Para evitar que pues se vaya a venir el iStent.
Una de los datos de que hay una buena colocación de estos iStents es que exista cierto reflujo sanguíneo, ¿no? Muchas veces cuando lo estamos colocando no se ve por la presión o por el visco que tenemos en cámara anterior, pero una vez que nosotros sacamos un poquito de visco y bajamos la presión, pues sí empezamos a ver que puede haber cierto reflujo y en realidad pues esta es una buena señal, ¿no? La complicación también más frecuente que vemos en este tipo de dispositivos, pues es un pequeño ifema al día siguiente, que nuevamente les comento, estos ifemas se resuelven en un par de semanas y en realidad pues no tienen mayor problema. Ahí está el reflujo que les digo y que normalmente esto lo vemos hasta el momento de que empezamos a aspirar un poquito de visco y baja un poquito la presión. Muy bien. Bueno, este también es un estudio en el que comparan el iStent por sí solo o combinado con FACO. Y también de los estudios que tienen mayor seguimiento en el tiempo, esto es más o menos a 7 años. Entonces, en la primera gráfica, pues estamos viendo la presión intraocular media, en la segunda, el número de medicamentos que se logran reducir y la línea verde, pues es aquellos pacientes que solamente se les colocó el iStent y la línea roja, aquellos que fue una cirugía combinada de FACO con el iStent. A grandes rasgos sí podemos ver que pues hay una reducción un poco más importante cuando hacemos la cirugía combinada. Estamos hablando de que más o menos hay una reducción del 40% de la presión basal y las tasas de éxito pues también se ha visto que cuando son cirugías combinadas pues en el tiempo tienen mayor tasa de éxito. La reducción de los medicamentos, pues en esta gráfica, nuevamente la línea en verde es aquellos que solamente se les colocó el iStent y la línea roja, pues aquellos en los que se hizo esta cirugía combinada y pues vemos nuevamente que es superior la cirugía combinada, más o menos alrededor del 61% y en el otro pues es un poquito más bajo. Dentro de las complicaciones más frecuentes, pues vemos el tema del ifema, ¿no? Sí se ha reportado desde 1 hasta el 30% por este reflujo que existe. Son ifemas muy transitorios y muy pequeños. Hay también cierto aumento en la presión intraocular, algunas sinequias anteriores, ciclodiálisis, mal posicionamiento del iStent, alrededor del 18%, y obstrucción del iStent, ¿ok? En cuanto a la obstrucción del iStent, digo aquí creo que no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, aquí está el iris literalmente ocluyendo el iStent. Entonces, muchas veces lo que podemos hacer es que con láser JAG podemos desobstruir este iStent y pues el funcionamiento nuevamente lo podemos obtener, ¿no? Entonces, pues sí hemos visto que se pueden llegar a obstruir, que puede haber cierta malposición y que obviamente esto va a repercutir directamente sobre la reducción de la presión intraocular. Y el último del que les voy a hablar, pues es del PreserFlow, ¿ok? El PreserFlow es este dispositivo que les digo tiene 4 meses aquí en México. Sin embargo, pues ya en otros lugares tienen un poco más de experiencia. Y este es uno de los MIPS porque, como les comenté, son estas cirugías de mínima invasión, pero que sí van a ser dependiente de ampolla. Entonces, este es un dispositivo de drenaje que se pone en el espacio subconjuntival y que es necesariamente pues asociado a una ampolla y es un abordaje AB externo, ¿ok? El material del que está compuesto este PreserFlow es el CIFS, que pues digamos es un material con mayor biocompatibilidad que el silicón, es un material que se ha utilizado en los stents cardíacos y que la ventaja que tiene es que causa menos reacción inflamatoria, menos cicatrización, menos encapsulamiento, es mucho más suave, por lo tanto también tiene pues se acopla muy bien a la curvatura del ojo, minimizando el riesgo de erosión. Sabemos que al poner cualquier tipo de dispositivo, pues tenemos cierto riesgo de que haya erosión o extrusión de los dispositivos. Entonces, este es el PreserFlow. Tiene esta punta biselada
que hace que haya una correcta posición del mismo. Mide 8.5 milímetros de largo y tiene esta pequeña aletita que de ancho mide 1.1 milímetros. Y esto es muy importante porque esta aletita es la que va a evitar que haya migración y a la vez que haya un flujo peritubular, ¿ok? Entonces, vamos a ver que dentro de la técnica quirúrgica el que mida 1.1 pues sí va a ser importante porque va a ser esa zona, digamos, de fijación de nuestro dispositivo, y a partir de esta aletita pues 3 milímetros posteriores, con lo que garantizamos que realmente pues estemos llegando a formar una ampolla posterior. El lumen es de 70 micras, como les comenté, el iStent más o menos es de 80, este es de 70, lo que va a hacer que haya mejor regulación del flujo, y esto también se traduce en menos complicaciones, principalmente la hipotonía, ¿no? Todo lo que son este tipo de cirugías filtrantes, pues la complicación más temida siempre es esta hipotonía. Entonces, el que haya un mejor flujo y mucho más controlado, pues evita justamente este tipo de complicaciones. Entonces, si quieres, espérame tantito. Bueno, la técnica quirúrgica, pues hay diferencias, y yo normalmente en España la experiencia que tengo es que la hacían nasal, ¿no? Justo para tratar de conservar la conjuntiva por si en un momento determinado necesitas una trabeculectomía, necesitas un dispositivo de drenaje, pero también, este es un video por ejemplo del doctor Ahmed, que lo hacen superior, ¿ok? Entonces el abordaje ahí pues he visto de todo, no hay un consenso general en realidad en dónde se debe colocar el Preserve Flow, pero pues en mi experiencia y lo que yo estaría haciendo es estarlos poniendo nasales justamente pues para conservar tu conjuntiva superior íntegra, pensando que en un futuro pues pudieras llegar a requerir algún otro tipo de procedimiento. Entonces, normalmente sí ponemos algún tipo de sutura para que haya una rienda, tener una buena exposición, a pesar de que la disección no va a ser tan profunda como por ejemplo una válvula, pero al momento de la manipulación, principalmente al hacer el túnel escleral, pues sí vale la pena ayudarnos un poquito con esto de la rienda. Entonces, lo que hacemos pues es una peritomía con una muy buena disección de la tenon y de la conjuntiva, y aquí también hacen mucho hincapié en esta buena disección, porque otra de las complicaciones que hemos estado viendo con estos dispositivos es que muchas veces se llega a ocluir con la tenon, ¿ok? Entonces, es tan pequeño el lumen que por ahí se mete tejido de tenon y el tubo se ocluye completamente. Entonces, sí hacemos mucho hincapié en que haya una muy buena disección tanto de la conjuntiva con la tenon, y nos vamos a ampliar posterior para que justamente podamos llegar a tener esta buena formación de la ampolla. Entonces, si quieres, podemos, gracias. Entonces, viene con esta pequeña, pues digamos, compás de los 3 milímetros, y ahorita aquí vamos a detenernos porque estos 3 milímetros sí tienen un porqué, ¿ok? Principalmente anatómicamente. Entonces, primero lo que hacemos es marcar estos 3 milímetros, y aquí lo que están señalando justamente pues es el limbo posterior, ¿no? Ahí donde se termina la zona azul y donde nosotros en realidad vamos a querer incidir. Sabemos que ahí está la malla trabecular, entonces en realidad el dispositivo lo que tiene que hacer es penetrar a través de malla trabecular. Entonces, estamos viendo que la marca del cuchillete, pues ya, bueno, del marcador ya venía a 3 milímetros. ¿Podemos pausar un poquito ahí el video? Gracias. Entonces, nos recomiendan que este túnel escleral lo hagamos en 2 pasos, ¿ok? Principalmente por el tema de la aletita que les comentaba. Entonces, este cuchillete en longitud ya mide estos 2 milímetros. Sabemos entonces que el limo posterior está a 1 milímetro, dejamos ese milímetro libre y ahí es donde vamos a hacer nuestra incisión. Y en cuanto a grosor, mide este milímetro, que justamente es el donde vamos a colocar nuestra aletita, ¿no? Nuestro anclaje en realidad, que va a evitar que el tubo migre. Entonces, el primer paso en la creación del túnel escleral, pues sí es entrar, entramos desde los 3 milímetros, completamente metemos el cuchillete, que sabemos que son estos 2 milímetros, que vamos a quedar pues en el limbo posterior, donde vamos a poder tal vez localizar la malla trabecular.
Al momento de salir también es muy importante salir con cuidado, porque muchas veces también estamos viendo que al haber manipulación o si nos movemos un poquito más, ampliamos un poco más esta incisión y podemos llegar a tener flujo peritubular. Posteriormente, con una aguja de 25, vamos a hacer esta tunelización escleral como si fuera una tunelización de una válvula, y vamos a tratar de incidir justo en donde está el limbo posterior para atravesar la malla trabecular. Este es el dispositivo y en realidad cuando tenemos el tubo, pues no debería de haber mayor resistencia, no tiene que ser un túnel perpendicular, lo más alejado nuevamente del endotelio corneal y que entre fácilmente. Cuando vemos que tenemos cierta resistencia, pues también podemos pensar que este túnel no está pues construido de la mejor manera y es un material tan delgado que cualquier doblez que tenga nuevamente va a repercutir sobre pues el flujo de salida. Aquí están haciendo una goniotomía justamente para pues corroborar que están a nivel de la malla. Y una vez que tenemos ya nuestro dispositivo adentro, pues lo que vamos a corroborar es el flujo, ¿no? Aquí intencionadamente subieron un poquito más la presión intraocular y vemos que hay un flujo constante. Vemos ese goteo, les digo, un flujo bastante constante, y al momento de bajar la presión intraocular, que normalmente pues es donde vamos a estar manejando a nuestros pacientes, sigue habiendo cierto flujo, pero pues ya es un flujo menos constante, ¿no? Aquí cuando bajamos también la presión a 0, pues es un dispositivo que no va a tener flujo, ¿ok? A pesar de que no es valvulado como tal, sí tiene cierto mecanismo. Cuando la presión es muy baja o no hay presión, no va a estar fugando. Entonces, una vez que corroboramos que sí tenga buen flujo nuestro dispositivo, pues lo siguiente es nuevamente hacer el cierre de la Tenon, el cierre de la conjuntiva. Y una cosa muy importante que me faltó es que en este tipo de procedimientos sí estamos poniendo mitomicina transoperatoria, que es uno de los requisitos para pues poder garantizar el éxito de esta cirugía. Nuevamente no hay un consenso específico ni de la concentración, ni del tiempo, ni de cómo se está colocando, pero en los últimos consensos que se hicieron, principalmente el Hospital Moorfields es el que está pues más o menos dando las recomendaciones, porque son los que tienen más tiempo con este dispositivo, pues es que las concentraciones estén entre 0.4, 0.5 miligramos sobre mililitros y el tiempo alrededor de 3 a 5 minutos y en esponja, ¿ok? Poner una esponjita con mitomicina, poner la esponjita lo más posterior para que justamente ahí podamos garantizar nuestra ampolla. Y normalmente les digo, está entre 0.4, entre 3 a 5 minutos, dependiendo también mucho las características de los pacientes. Y es un tipo de procedimientos en el que también se pueden estar llegando a hacer needlings, ¿ok? En el posoperatorio, al igual que una trabeculectomía, al igual que una válvula, se están haciendo ciertos needlings. Lo que estamos viendo es que esta frecuencia de needlings es mucho menor comparado con una trabeculectomía. Y pues normalmente lo que estamos poniendo como antifibrinolítico en este tipo de needlings pues es en realidad 5-fluoracilo. Entonces, bueno, este es un metaanálisis del PreserFlow, ¿ok? Entonces vemos nuevamente una comparación entre el PreserFlow y el PreserFlow combinado con una FACO. En la gráfica podemos ver pues las líneas que en realidad nos marcan las presiones basales y las barras que pues es el número de medicación que se redujo. Entonces estamos viendo nuevamente que cuando se hacen estas cirugías combinadas tenemos mayor reducción en la presión intraocular, más o menos está siendo del 38.2%, que sería como 8 milímetros de mercurio lo que nos baja de presión intraocular, comparado con el PreserFlow solito, que está alrededor de 5 milímetros de mercurio, que es alrededor del 23.6% en las reducciones de estas presiones basales. Y pues nuevamente la reducción de medicamentos es mayor cuando se hace este tipo de procedimientos combinados con la FACO. En cuanto a las complicaciones, como les comenté, pues los MIGS en realidad lo que están tratando de hacer es que sí sean muy efectivos en cuanto a la reducción de la presión intraocular, pero tratando de evitar tantas complicaciones.
Nuevamente en el PreserFlow, así como en la trabeculectomía, la complicación principal pues es esta hipotonía. Sin embargo, estamos viendo que son hipotonías que no están cursando con cámara plana o con desprendimientos coroideos con tanta frecuencia como con una trabeculectomía. Normalmente las trabeculectomías, pues estas hipotonías las vemos casi en un 60% de los pacientes, ya sea a corto o a largo plazo, y normalmente con el PreserFlow pues estamos viendo que está alrededor de 40%. Este es otro metaanálisis que me pareció muy interesante porque nuevamente aquí sí están pues comparando lo que es el PreserFlow contra la trabeculectomía, ¿ok? Y pues es un metaanálisis en el que podemos observar estos diagramas de Bosque, pues el primero, el A, es la presión intraocular posoperatoria, el B, la reducción de la presión intraocular, el C, la reducción de la reducción de los medicamentos, y el D, las reintervenciones. Y a eso nos referimos needlings o hacer una revisión tal cual en quirófano. Estamos viendo que en cuanto a la presión intraocular posoperatoria, la trabeculectomía sigue siendo mayor, o sea, baja, las presiones intraoculares que estamos encontrando son mucho más bajas. En el B, que es la reducción como tal de la presión intraocular basal, pues estamos viendo que con una trabe estamos bajando hasta 10 milímetros de mercurio, comparado con el PreserFlow, que está alrededor de 7, 8 milímetros de mercurio. La reducción de medicamentos, pues también es mucho más importante en la trabeculectomía. Muchas veces los pacientes se quedan sin medicamentos. Y lo único en lo que sí es superior el PreserFlow, pues es en las intervenciones, ¿no? O sea, sí hay menos necesidad de hacer needlings, hay menos necesidad de hacer algún tipo de revisión en quirófano. Y les digo, normalmente cuando estamos haciendo estas revisiones en quirófano es porque estamos sospechando que el PreserFlow está ocluido, y que sí ha llegado a suceder que se ocluye con teno, que se ocluye con tejido inflamatorio, y entonces sí es necesario hacer esta reintervención nuevamente en quirófano, porque un needling pues definitivamente no va a retirar el tejido del lumen. En cuanto a las complicaciones, aquí también se compara nuevamente la trabeculectomía versus el PreserFlow. En realidad aquí no hubo diferencia estadísticamente significativa ni en los desprendimientos coroideos, que sería esta primera gráfica, ni en los ifemas, ni en la hipotonía, que normalmente pues en la práctica clínica, pues la poca experiencia que tenemos con el PreserFlow, les digo, sí estamos viendo hipotonías, pero no hipotonías tan marcadas con cámaras planas o desprendimientos coroideos, y que en realidad están resolviendo mucho más fácil. Y otra de las maniobras que se está haciendo con el PreserFlow justamente para evitar la hipotonía es dejar una sutura como guía, ¿ok? Muchas veces dejan esta sutura como guía las primeras semanas para evitar estas hipotonías, y cuando empiezan a ver que ya empieza a haber mayor fibrosis de la ampolla, una ampolla mejor formada, pues retiran esta sutura. La única diferencia que hubo, y que aquí pues sí el PreserFlow pues se vio favorecido, digamos, son las complicaciones relacionadas con la ampolla, ¿no? Sí estamos viendo también en el poco tiempo que lleva el PreserFlow menos fibrosis, menos blebitis, menos fugas. Entonces, pues les digo, dentro de las complicaciones, PreserFlow contra trabe, pues no, en este al menos metaanálisis, que les digo, hay pocos estudios todavía hasta el momento con seguimientos bastante cortos, no hubo mayor diferencia más que en las complicaciones relacionadas con las ampollas. Y bueno, aquí les voy a platicar acerca de lo que les comentaba. Está habiendo ciertos cambios ahorita en los algoritmos tradicionales de glaucoma, y es lo que hemos estado viendo con mayor frecuencia en congresos. Actualmente con pues el advenimiento de los MICs están ya cambiando un poquito este tipo de paradigmas, y uno de los principales es en dónde van a quedar los medicamentos tópicos, ¿no? Actualmente se está impulsando a intervenciones tempranas que sí tengan buena efectividad, pero que también sean seguras para el paciente. Entonces, pues actualmente les digo, empezamos con estos hipotensores tópicos, continuamos con el láser, cirugía filtrante, y si no funciona una, pues tal vez añadimos alguna otra,
pero lo que pues estamos viendo es esto, ¿no? El SLT, les decía, el estudio Light específicamente, en el que sugiere que como primer escalón de tratamiento se dé láser antes de iniciar con el tratamiento tópico. Estamos viendo también nuevas administraciones de los fármacos. De hecho, ya hay ciertos dispositivos que son como los iStents que se colocan a nivel de la malla y van liberando latanoprost de manera, digamos, sostenida en el tiempo. Son dispositivos que están durando hasta 3 años. Y lo importante aquí pues es justamente evitar este tipo de complicaciones que vemos con mucha frecuencia, que son a nivel de la superficie, la intolerancia a los medicamentos, y tratar de también no exponer a los pacientes de manera tan temprana a los medicamentos hipotensores, porque a la larga sí a nivel microscópico hemos estado viendo ciertos cambios a nivel de la malla trabecular, que cuando quieres hacer algún tipo de láser o de cirugía filtrante el resultado ya no es el mismo, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía falta mucho para que en realidad podamos adoptar este nuevo esquema de tratamiento, porque hay pues pocos estudios, están a corto plazo todavía los resultados, muchas veces también los costos, la accesibilidad de los pacientes, pero en realidad pues sí es algo que ha estado viniendo en los últimos años en todo lo que es glaucoma. Ver pues justamente en dónde van a quedar los medicamentos hipotensores, porque en algún punto se piensa que van a ser hasta pues tratamientos complementarios en el algoritmo. Y bueno, como conclusión, pues sabemos que estamos actualmente en una era nueva para la cirugía de los glaucomas. Los MIGS en realidad sí están desempeñando un papel muy importante tratando de llenar esta brecha, les digo, entre los tratamientos médicos conservadores y las cirugías tradicionales filtrantes. Sabemos que son opciones menos invasivas, más seguras, efectivas, con menor tiempo de recuperación, y esto también es muy importante, pues que al final de cuentas pues hay una mejor calidad de la vida del paciente. En el mercado actual pues sí se ofrece una gama muy amplia de dispositivos de MIGS, y bueno, todos están sí respaldados por conjuntos sólidos y en constante crecimiento de evidencia que subraya pues que sí son efectivos y que son seguros. Sin embargo, pues todavía nos falta ver los resultados a largo plazo, ¿no? Entonces también esto tenerlo en consideración. Y bueno, la integración de los MIGS durante la cirugía de catarata de rutina, pues no solo mantiene pues un buen perfil de seguridad y un buen resultado en cuanto a la presión intraocular, sino también a nosotros poder disminuir o eliminar la necesidad de aplicar gotas, pues los MIGS tienen un papel ahí también importante sobre mejorar la superficie ocular. Como les decía, normalmente pues esto también se puede ver reflejado en el resultado final, o que pues haya un mejor rendimiento en los lentes intraoculares que se utilizan. Los pacientes pues se van a beneficiar de un enfoque terapéutico dual en un solo procedimiento simplificado. Y bueno, aquí lo más importante como de toda la plática y presentarles las opciones de los MIGS es que hay muchas opciones actualmente en el mercado de estos tipos de procedimientos. Y pues lo más importante es hacer una buena selección de los pacientes, ¿no? O sea, tener claras las características, las limitaciones de cada uno de estos procedimientos, y pues a final de cuentas la elección del dispositivo o de la técnica quirúrgica a elegir, pues también influye mucho desde el tipo de glaucoma, presiones metas que queramos alcanzar, por qué lo estamos haciendo, si es por intolerancia a medicamentos, mal apego a tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, como que yo aquí lo que les quería mostrar es con lo que actualmente contamos, que son pues dispositivos o técnicas que sí tienen efectividad, que sí se ha visto que son opciones seguras y que pues también tienen la ventaja de muchas veces si el paciente tiene catarata, pues se pueden hacer estos procedimientos combinados con muy buenos resultados. Y pues muchas gracias.